Salud, amor y lindos sueños, bienaventurados y bienaventuradas. Acá estamos para hacer otro episodio de El Lector Ermitaño por Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, en este raro tiempo de oquedad y de pura edición, de pura edición. Todo lo que ves está editado, menos esto. Esto es en vivo. Sabés que estamos leyendo el antimanual de filosofía de Michel Onfray, ahí lo acerco un poquito a la cámara para que se vea. Sabes que tengo una traducción demasiado ibérica y que la vamos acomodando a medida que vamos leyendo, lo que implica cierta improvisación y cierta desprolijidad seguramente en la lectura, pero la magia del vivo es incomparable. Ha sido una semana muy cargada la que pasó. ¿Alguien vendió una banana pegada a una pared como obra de arte? Sí, alguien vendió una banana pegada a la pared como obra de arte, con una cinta fiera además, gruesa, gris, muy cualunque. La pagaron fortuna. Hubo quien también compró una obra de arte invisible, una pintura que supuestamente no se veía, pero estaba la intención del artista de pintar unos montes y un aire serrano. Qué interesante esto de pintar el aire y que la intención sea la obra. Dos cosas para tratar alguna vez, porque precisamente de eso acá en Anábasis, Radio Cultural en Vivo, vamos a hablar hoy. De eso trata la lectura, de eso trata el texto del antimanual que trajimos para ir compartiendo. ¿Sabés cómo funciona esto? Onfray se plantea una cuestión o le plantea a un grupo de estudiantes secundarios, porque a ellos está dirigido el antimanual, una pregunta que tiene que ver con la vida cotidiana y a partir de ahí empieza a desarrollar su pensamiento, sus posiciones, sus argumentaciones. Bueno, después da algunos textos como para fundamentar o como para ratificar o rectificar lo que ha dicho y nosotros terminamos con una lectura. Pura filosofía materialista. La filosofía materialista es aquella que sostiene que el pensar tiene que servir para pararte ante el mundo. El pensar tiene que rondar tus cuestiones cotidianas. Solo a partir de rondar tus cuestiones cotidianas después vas a poder abordar cuestiones más generales. No se trata de viejos que están así imaginando conceptos. Se trata de salir a la vida y ver. Así que vamos nomás. La pregunta que Onfray se plantea acá es, a ver, ahí, si se ve. Bueno, te lo leo. ¿En qué momento un meadero puede convertirse en una obra de arte? Sí, esto fue muy famoso, en 1915 creo. En una exposición de arte alguien, ya te va a contar Onfray seguramente, alguien expuso un mingitorio, un meadero firmado, ratificando eso que te venimos diciendo siempre desde acá, que el arte es una comunidad de admiración y que lo que se legitima es la firma. Lo que legitima la obra es la firma. Lo que se admira es la firma. Es simple, o los parámetros, o no hay parámetros y vale cualquier cosa, y si hay parámetros alguien lo fija desde un determinado lugar, con un cierto interés, desde un cierto grupo, que legitima o descarta. No hay muchas vueltas. Si no hay parámetros, todo vale. Si hay parámetros y criterios para calificar qué es una obra de arte y qué no lo es, bueno, alguien lo determina. ¿Y cómo lo determina? Desde un supuesto saber que en realidad es un lugar de poder en la función de legitimar y aceptar como arte algunas cosas y deslegitimarla y descartarla si a él no le conviene, no le gustan o no les interesa o pertenece a grupos con los que no quiere o no tiene efectivamente ningún contacto. Así que vamos. ¿En qué momento un meadero puede convertirse en una obra de arte? No cuando ustedes lo decidan, claro, sino cuando Marcel Duchamp, que vivió entre 1887 y 1968, un pintor originario de Alta Normandía, lo decidió. En 1917, yo te había dicho 1915, ¿no? ¿Ves? El texto me corrige. Esto es Anábasis, Radio Cultural en Vivo, siempre en vivo. Un acto de resistencia en estos tiempos de tanta edición. Agobia, aburre la edición. No se puede ver ni una foto ya. En 1917, digo, Duchamp envió de manera anónima un urinario, fuente en inglés, a un jurado artístico norteamericano, un mingitorio, ¿sí? Del que por otra parte era miembro. O sea, él era miembro del jurado y envió el mingitorio para exponer
seguramente era un concurso de arte, y lo envió ahí para que sea expuesto, para que sea valorado por el jurado como una obra de arte. Un mingitorio cualquiera, de esos que tenés colgado en la pared de un shopping, por ejemplo, o de un cine, bueno, o de un aeropuerto, bueno, lo arrancó, lo firmó y lo mandó. Bien, escogió el objeto entre centenares de ellos, todos parecidos, en una fábrica de productos sanitarios que los manufacturaba en serie. O sea, era sin uso lo fue a comprar. Bien, solo una cosa distingue ese urinario, que ha llegado a ser célebre en todo el mundo, de otro producto de la misma fábrica, pero utilizado para sus fines habituales, que es la firma. Duchamp no firmó con su nombre, sino con un seudónimo, R. Mutt, en referencia a un héroe de cómic, un pequeño gordo divertido, conocido entonces por la mayoría de los norteamericanos. Los miembros del jurado ignoraban la identidad del autor de este gesto a medio camino entre la broma, sin más trascendencia, y la revolución estética que desencadena. Duchamp llamó a este objeto un ready-made, un objeto ya confeccionado, si quisiéramos traducirlo palabra por palabra. Este objeto se distingue de sus semejantes por la intención del artista, que impone su presencia en una sala de exposiciones. La intención es la obra, ¿sí? De ahí llegamos a la pintura invisible, en donde el artista tenía la intención de pintar el aire serrano. Lo de la banana pegada a la pared, otra cosa. Y sigue siendo materialmente el mismo. Lo fije un fontanero especializado en productos sanitarios en tu instituto, o lo sitúe un artista sobre un pedestal en una sala de arte. Es el mismo mingitorio, nada más que firmado. Pero en el museo se carga simbólicamente de una significación distinta que en los excusados. Claro, es lo mismo, pero si vos lo firmás y lo ponés en un museo, tiene un valor simbólico. Si vos lo metés en un baño de la escuela, o del shopping, o de donde sea, o del cine, pierde ese valor simbólico. Pasa a ser un simple mingitorio para su función utilitaria que todos conocemos y no hace falta abundar. Su función cambia, su destino también, su finalidad primera y utilitaria desaparece en beneficio de una finalidad secundaria y estética. Con la firma y la exposición se le da una finalidad secundaria y estética. El ready-made entra entonces en la historia del arte y lo hace bascular del lado de la modernidad. Desde luego, se registran resistencias oficiales a este golpe de estado estético. ¿Te imaginas esto? 1917, ¿no? Un tipo manda con un seudónimo a un concurso de arte un mingitorio firmado. Se protesta contra la impostura, la broma, el camelo. Se rechaza transformar el objeto banal en objeto artístico. Esto es una joda, dicen. El urinario es en bruto, no labrado, simplemente está firmado. En cambio, las producciones artísticas habituales están elaboradas, fabricadas y reconocidas como clásicas por las autoridades del medio. Pero las vanguardias, que quieren acabar con la vieja forma de pintar, esculpir y exponer, consiguen imponer el objeto como una pieza superior en la historia del arte. Hay un antes y un después de este mingitorio. Entonces, los antiguos y los modernos se enfrentan. Los conservadores y los revolucionarios, los trasnochados y los progresistas, los conservadores y los revolucionarios, ya te lo dije, liberan una batalla sin cuartel. La historia del siglo XX da la razón a Marcel Duchamp. Su golpe de Estado ha triunfado, su revolución metamorfosea la mirada, la creación, la producción, la exposición artística. No obstante, algunos todavía hoy rechazan a Duchamp y su herencia, apelan al retorno de una época en la que bastaba representar lo real, figurarlo, transmitirlo de la manera más fiel posible. ¿Sí? Es la discusión que hay siempre entre el arte representativo y el arte abstracto, que por definición es no representativo. La belleza ahogada en la cisterna. ¿Cuál es el sentido de la revolución operada por el meadero? Duchamp da muerte a la belleza, con mayúscula, como otros han dado muerte a la idea de Dios. Por ejemplo, la Revolución Francesa en la historia o Nietzsche en filosofía. Esto se remite a un conocidísimo poema de Rimbaud, donde dice: senté a la belleza sobre mis piernas y la injurié, ¿no?
en mis rodillas, senté a la belleza en mis rodillas y la injurié. Tras este artista no abordamos el arte teniendo en la cabeza la idea de la belleza, sino la del sentido, del significado. Una obra de arte no tiene por qué ser bella, se le pide generar sentido. Durante siglos se creaba, no para representar una cosa bella, sino para lograr la bella representación de una cosa. ¿Sí? Durante siglos se creaba, no para representar una cosa bella, sino para lograr la bella representación de una cosa. O sea, no importaba si el objeto era bello en sí, lo que importaba que fuera bella la representación. ¿Está? No una puesta de sol, frutos en un frutero, un paisaje marino, un cuerpo de mujer, sino un bello tratamiento de todos estos objetos posibles. O sea, la belleza estaba en la representación, no necesariamente en el objeto. Duchamp retuerce el pescuezo de la belleza e inventa un arte radicalmente cerebral, conceptual e intelectual. Desde Platón, que vivió entre el 428 y el 347 a.C., un filósofo griego idealista para quien la idea prima sobre lo real que se deriva de ella. Hemos hablado mucho de Platón en estos ciclos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que se llamaba Aristócles, que Platón quiere decir espaldas anchas, que es el epítome del dualismo, del idealismo. Una cosa es la idea, que es lo único que existe, y otra cosa es lo real, que es fake news, lo real, ¿viste? Es pura edición. Estaría bien Platón en estos tiempos, ¿no? Bueno, dicen que Matrix es una lectura de Platón. En fin, gran enemigo de Demócrito, enemigo conceptual de Demócrito, y de Diógenes de Sinope, el filósofo materialista, el perro, el cínico, que lo enfrentaba, ¿no? Que lo desafiaba permanentemente. Hemos hablado ya de ellos mucho en este mismo canal, @navasis123. Si buscas la lista de reproducción, por ejemplo, de Doble Filo, hay un episodio sobre Diógenes de Sinope y Crates de Tebas, en donde cuenta algunas de estas anécdotas. Bueno, pero dice Onfray, desde Platón, un filósofo griego idealista, para quien la idea prima sobre lo real que se deriva de ella. Te digo lo último de Platón, el más infiel de los escribas, que inventa un Sócrates que no tiene nada que ver con el Sócrates real, pero no solo Sócrates no llega a partir, oficialmente, a partir de sus diálogos, de sus producciones filosóficas. Sócrates no escribió nada, se dice. Bueno, la tradición ha enseñado la existencia, desde Platón, de un mundo inteligible enteramente poblado de ideas puras, lo bello en sí, la verdad en sí, lo justo en sí, el bien en sí, que es lo máximo. Fuera del mundo inalcanzable por los efectos del tiempo, fuera de representaciones y encarnaciones, estas ideas no tenían necesidad, así se pensaba, del mundo real y sensible para existir. Están más allá de todos. ¿Sí? En cambio, según el pensamiento de Platón y el pensamiento platónico, el de los individuos que lo reivindican, y no te olvides que la historia oficial de la filosofía conservadora, blanca y machirula y europeizante dice ser y se ufana de ser una nota al pie de Platón. Bueno, es esencialmente platónica, y digo esencialmente muy adrede. La cuestión de las esencias es una cuestión a estudiar mucho en Platón. Bueno, en cambio, según el pensamiento de Platón y el pensamiento platónico, el de los individuos que lo reivindican, una bella cosa define un objeto que participa de la idea de belleza, que se deriva de ella, que proviene de ella. ¿Entendés? Hay una idea, o sea, no sé si se entiende bien, hay una idea de lo bello. Y después hay cosas que vos juzgás que son bellas porque participan de una idea de lo bello. ¿Sí? Tienen una parte de esa idea de lo bello, representan una ínfima parte de esa idea de lo bello. Por eso puede decirse alguna cosa que sea bella, pero ninguna cosa realiza la belleza en sí, porque la belleza en sí, como el bien en sí, como la justicia, etc., está más allá de las posibilidades materiales del mundo. Tenés que despojarte de toda materialidad para realizar las ideas. Sin embargo, te podés ir acercando según los grados de participación que tenga. Puede ser más justo, puede ser más bello, etc. Pero siempre serán grados de participación, nunca realización de la idea. Bueno, cuanto más próxima, íntima es la relación que tiene algo con la idea de bello, más bella es la cosa. Cuanto más lejana, menos lo es.
Esta concepción idealista del arte atraviesa 25 siglos, hasta Duchamp. El Meadero da muerte a esta visión platónica del mundo estético. Duchamp asesta otro golpe mortal, el de los soportes. Antes de él, el artista trabaja materiales nobles, el oro, la plata, el mármol, el bronce, la piedra, el lienzo, el muro de una iglesia, etc. Tras él, todos los soportes se hacen posibles. Y vemos en la historia del arte del siglo XX surgir materiales en modo algunos nobles, incluso innobles en el sentido etimológico. Así, por ejemplo, los excrementos, ¿sí? Hacer arte con los excrementos, con la mierda. ¿Sí? ¿Podés hacer arte con la mierda? Bueno, Manzoni lo hizo. Los cuerpos, los artistas del body art francés o del accionismo vienés, todavía se sigue utilizando el cuerpo como una obra de arte, y si no, veamos esa pasión por los tatuajes, ¿no? El sonido, el meadero, la grasa, el fieltro hecho con pelos de conejo, la luz, el plástico, el tiempo, la televisión, el concepto, el lenguaje, la basura, los carteles desgarrados, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo se puede hacer arte. Esto ratifica lo que quiere hacer Onfray con este antimanual de filosofía, es decir, él plantea que no hay cuestiones esencialmente filosóficas, porque está en contra de la idea de las esencias, que es una idea de las imágenes platónicas. Bueno, que toda pregunta puede ser filosófica, en tanto puede disparar un pensar, puede disparar la necesidad de meditar sobre qué estamos haciendo acá, en qué lugar estamos situados, desde qué perspectiva pensamos la vida. Esto es Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo. En un acto de resistencia contra este agobiante, aburrido y absurdo mundo de edición, en donde ves fotos de Wanda Nara que no son Wanda Nara. Y cuando ves una foto de Wanda Nara que es Wanda Nara, te reís, la despreciás, la compartís como un meme. Mundo raro. Bueno, de acá dice de la idea de tomar a cualquier elemento, como incluso los excrementos, incluso la basura, como material posible para una obra de arte, de acá dice viene otra revolución integral, la de los objetos posibles y las combinaciones pensables. Esta revolución, dice Onfray, es tan radical que siempre tiene opositores. Capaz vos, ¿no? ¿Qué te parece esta idea de hacer arte con la mierda? Casi siempre los que no poseen el decodificador de este cambio de época o lo rechazan. ¿Sí? Como nosotros, los veteranos ya, que no nos podemos habituar al reggaetón y no podemos escuchar eso, que causa tanta admiración y tanto seguimiento entre miles y miles de jóvenes, como nuestros padres no podían adecuarse a nuestros gustos musicales tampoco, ¿no? Y decían, estos tipos no saben cantar, hacen música con 2 tonos, y nosotros le decimos, bueno, lo importante es lo que dice. No, en una obra de arte lo importante es la belleza, te decían nuestros mayores. Entonces, ahí tenés muy clara la discusión. Antes no había tantos creadores de arte, había muchos intérpretes, estoy hablando del arte musical, ¿no? Había muchos intérpretes que hacían distintas versiones muy parecidas todas, o la mayoría, de temas clásicos, o temas clásicos populares, estoy hablando, de folclore, de tango, lo que fuere. Cuando aparece el rock nacional en la Argentina, empieza a valorarse la figura del compositor. Y ahí el compositor no necesariamente tiene una buena voz, no necesariamente tiene una formación musical importante. Entonces, ahí se traslada, ahí se envía la idea de la belleza que trataban de representar, la belleza de la representación, que era la impronta de las generaciones anteriores, que repetían distintas versiones de lo mismo, a el sentido. No importa tanto cómo canta, no importa cuántos arreglos y cuántos tonos tiene la canción, lo que importa es lo que dice. Bueno, ese mismo envío, ese mismo cambio de pantalla, es lo que se da a partir del Meadero, según Onfray, ya muchas décadas antes.
5, 6, 7 décadas antes, en 1917. Bueno, pero es una revolución esta de hacer arte con cualquier cosa, incluso los excrementos y la basura, que tiene opositores. Capaz vos seas uno de esos opositores, tal vez yo también. Casi siempre los que no poseen el decodificador de ese cambio de época o lo rechazan, como se rechazaría la electricidad para preferir la lámpara de petróleo o el avión para preferir la diligencia. Bueno, esto no me gusta porque esto es una glorificación del progreso. Está bien, el avión fue mucho mejor que la diligencia, la electricidad fue mucho mejor que la lámpara de petróleo, pero el progreso no es lineal. El progreso no necesariamente siempre, y mucho menos en el arte, marca un camino lineal, recto y necesariamente bueno. Vamos a leer cuando termine este episodio de El lector ermitaño. Traje algunas cositas de Benjamin, de Walter Benjamin, que es aquel filósofo que te dice que el progreso avanza empujado por el viento de la historia y acumulando ruinas. ¿Sí? Fíjate vos lo que hace el capitalismo extractivista, por ejemplo, qué es lo que deja mientras avanza. Bueno, no me gustó mucho esta comparación, Michel, te lo tenía que decir. Algunos lamentan esta ruptura en la forma de ver el mundo artístico para preferir las técnicas clásicas anteriores a la abstracción. Las escenas de Poussin en el siglo XVIII, que dan la impresión de una fotografía y una inmensa habilidad técnica. Las mujeres desnudas de Rubens en el siglo XVIII también, que retosan en el campo y se parecen a la vecina desnuda que podemos ver por nuestra ventana. Las manzanas de Cézanne en el siglo XIX, incluso si se parecen poco a los frutos reales con los que se hace la compota, no importa si se parece tanto o no al objeto, porque no importa la belleza del objeto en el arte clásico, sino la belleza de la representación. Nos gusta o no nos gusta Duchamp, sin duda, pero no podemos dejar de admitir lo que hace la historia del siglo XX. El arte de hoy no puede ser semejante al arte de ayer o de antes de ayer. Hay que rendirse a la evidencia. ¿Qué sentido tendría para ustedes vivir lo cotidiano vestidos con los trajes que se llevaban en los tiempos de la Revolución Francesa? ¿Sí? ¿Te vestirías como un revolucionario francés? Son ustedes muy libres de no aceptar el arte contemporáneo, pero al menos antes de juzgar y condenar, intenten comprenderlo. Intenten decodificar el mensaje oculto por el artista y solo después tirarlo a la basura si así lo deciden. Bueno, está bien. Intenten escuchar. Intenten comprender, intenten entender. No necesariamente es compartir. Está muy bien planteado esto. Bueno, estos son tiempos de edición en donde volvemos al clasicismo, ¿no? Porque lo importante es la belleza de la representación. Digamos, la cantidad de filtros que le pusiste a tu foto. No importa lo que seas o cómo seas, sino cómo apareces, cómo te representás. Y bueno, contra eso estábamos actuando nosotros acá. Mira, esto también es una revolución. Yo decía, es un gesto de resistencia, no quería ir tan lejos. Pero @Navas123, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, afrontando los desafíos de la improvisación, los escollos, los errores que pueden surgir, las dificultades de pronunciación o lo que fuere, es una revolución también. Porque hay que empezar a retomar la senda de la comunicación genuina. Creo que urge, porque en la comunicación genuina está el pensamiento. ¿Sí? Las distintas capas de filtros que van tapando a lo representado impiden que se comunique. Lo que comunicas es otra cosa. Bueno, transformar al observador en artista, dice Onfray. Duchamp da plenos poderes al artista que decide lo que es del arte y lo que no lo es. Pero también da poder a otros actores que hacen arte igualmente. Los galeristas, que aceptan exponer tal o cual obra. Los periodistas y críticos que escriben artículos para dar cuenta de una exposición. Los escritores que redactan el prefacio de los catálogos y apoyan a uno u otro artista. Los directores de museo que instalan en sus salas objetos que acceden así al rango de objetos de arte. Pero ustedes también, los observadores, forman parte de los mediadores, sin los cuales el arte es imposible. Duchamp pensaba que es el observador el que hace el cuadro. Es el observador el que hace el cuadro. ¿Sí? Bueno, esto es una frase científica también, ¿no? Es el observador el que crea el universo.
porque no podés... hay un verso muy citado de William Blake que dice, intento acordarme, si los caminos, si las puertas de la percepción estuvieran abiertas, el hombre vería todo tal como es, infinito, ¿sí? En donde se dice que los sentidos no son expansibles, sino oclusivos. Es decir, es lo que te permite reducir todo eso que ves, todo eso que percibís. Lo reducís, le das un orden y en ese mundo vivís. Si no, sería imposible. ¿Está? Entonces, por eso te dicen que el observador es el que hace el universo, porque en realidad hace su universo, porque hace su interpretación del mundo, y esa interpretación del mundo es un recorte, no es el mundo todo. Entonces acá dice Freud, transformar al observador en artista. Duchamp da plenos poder al artista, que sí es lo que es del arte y lo que no lo es, pero también da poder a otros actores, pero eso ya lo leímos. Ustedes también, los observadores forman parte de los mediadores y en los cuales el arte es imposible. Duchamp pensaba que es el observador el que hace el cuadro, acá habíamos llegado. Una verdad que vale para todas las obras y todas las épocas. Aquel que se detiene y medita delante de la obra, clásica o contemporánea, la crea tanto como su diseñador. Pero esa creación está condicionada. Y el ejemplo que da Freud, en una pregunta que nos salteamos acá, pero es un ejemplo muy válido, es la legión, el tropel de turistas que van al Museo del Louvre. Porque van directamente hacia una obra y descartan todas las que siguen. ¿Sabés cuál es esa obra? Decime, a ver. A ver si estás ahí y me contestás y sabes cuál es la obra. Bueno, te lo dejo pensando. Después al final te cuento. Van todos a ver esta obra de Leonardo da Vinci, te lo voy tirando, y dejan de lado otra obra del mismo autor que son tan valiosas como esa, pero no tienen tanta prensa o no tienen tanto beneplácito o tanta legitimación de los artistas, o de los intérpretes o de los críticos. La Gioconda, claro. De ahí la función esencial confiada al espectador, ustedes, y una confianza importante, un optimismo radical por parte del creador. En efecto, el que le ayudó a poner la banana en la pared. En efecto, la hipótesis modernista sostiene que la gente sin información, que comienza por rechazar el arte contemporáneo y lo considera carente de valor, no va a quedarse allí y se decidirá por una iniciación capaz de revelarle las intenciones del artista y el código de la obra. El arte contemporáneo, más que otros, exige una participación activa del observador. Esto se traslada también al teatro, por ejemplo, a los distintos tipos de teatro en donde vos vas y hay una interacción entre los actores y los espectadores. Incluso hay obras en las que en el lugar del escenario están puestas las butacas, están puestos los espectadores. Y los actores actúan por lugares marginales o en el medio de aquellos que van a verlo. No, el arte contemporáneo, más que otros, exige una participación activa del observador. Pues podemos contentarnos en el arte clásico con extasiarnos ante la habilidad técnica del artesano que pinta su motivo con parecido y fidelidad. Podemos asombrarnos con la ilusión más o menos grande producida por una pintura que da la impresión de ser verdadera o de una escultura a la que no parece faltar más que la palabra. ¿Sí? Es lo que hacen todos los turistas en Tropel cuando van a ver la Gioconda. Dicen, no saben por qué la admiran, pero la admiran. El arte es una comunidad de admiración y lo que legitima una obra de arte es la firma. Obviamente hay muchísimos elementos técnicos que hay gente muy preparada que puede ver ahí y no en otro lado. Pero la mayoría de la gente que va a ver no tiene esos elementos, que va a admirarse y a sacarse selfies con la Gioconda. Se sacan selfies con la Gioconda atrás, no tiene esos elementos. Pero desde el urinario, desde el migitorio, desde el meadero, la belleza está muerta. El sentido la ha reemplazado. ¿Sí? Pensá en el ejemplo que te di del rock nacional. Reemplazando a generaciones en las que no había cantautores, en las que los cantantes hacían su versión de obras de otra gente y eran muchísimas versiones de lo mismo. Te toca a vos, te toca a ustedes hacer venir, buscar y encontrar las significaciones de cada obra, pues todas funcionan a la manera de un puzzle o de un jeroglífico. Eso dice Freud
Eso es lo que plantea en esta pregunta, que dice: ¿en qué momento un meadero puede convertirse en una obra de arte? Bueno, cuando la obra de arte cambia su impronta desde la belleza, abandona el imperio de la belleza y se adentra en el del sentido. Bueno, vamos a los textos que acompañan estos. Uno es de Octavio Paz, que es un poeta, ensayista, novelista, técnico de la literatura, premio Nobel, etcétera, mexicano, uno de los grandes del boom latinoamericano. Efectúa transiciones teóricas entre las culturas y confronta las épocas con el fin de extraer las especificidades de las civilizaciones, especialmente amerindias. Eso dice la escueta presentación de Octavio Paz que hacen para este antimanual. La obra de Octavio Paz es inconmensurable. Y dejemos de lado sus posiciones políticas, que también son parte de la obra, ¿no? Eso está claro. El arte es político, la vida es política. Esto de ir contra la política es ir contra la vida. La idea de recluirnos cada uno en nuestra individualidad, mirarnos todos del ombligo y dinamitar el espacio político, nos va privando de intimidad primero, después de subjetividad y al final de humanidad. Una cosa es el gesto político, que está en todo, en la vida. Ser hincha de uno o de otro cuadro ya es un gesto político, porque vas a ver en qué rituales participás y con quién no. Y otra cosa es la política partidaria. Son cosas diferentes, hay que aprender a diferenciar eso. Bueno, Octavio Paz dice, y hay que leer a Octavio Paz, hay un libro que es maravilloso, que se llama Salamandra, un libro de poemas, no tan conocido, y bueno, después están todas sus grandes obras. Cuando el objeto se convierte en arte. Los ready-made son objetos anónimos que el gesto gratuito del artista, por el solo hecho de escogerlos, convierte en obra de arte. Al mismo tiempo, ese gesto disuelve la noción de objeto de arte. O sea, ya no hay objetos de arte y objetos que no son artísticos. Todo puede ser arte. Si lo firma la persona adecuada, ¿no? Y le da el sentido. La contradicción es la esencia del acto. Es el equivalente plástico del juego de palabras. Este destruye el significado. Aquel la idea de valor. Volvamos a leer esto. La contradicción es la esencia del acto. Es el equivalente plástico del juego de palabras. Este destruye el significado, aquel la idea de valor. Los ready-made no son anti-arte como tantas creaciones modernas, sino artísticos. Ni arte ni anti-arte, sino algo que está entre ambos, indiferente en una zona vacía. La abundancia de comentarios sobre su significación, algunos sin duda se habrá hecho reír a Duchamp, revela que su interés no es plástico, sino crítico o filosófico. ¿Está claro esto? No está diciendo Duchamp que el arte no existe o que hay que destruir los objetos artísticos o denigrar el arte. No, está diciendo que precisamente lo contrario, que cualquier cosa puede entrar en el concepto de arte, porque la belleza es indemostrable, y al ser indemostrable responde a ciertos intereses de quienes son capaces de legitimarla. Y bueno, Platón se ponía como el rey filósofo, ¿no? Y él determinaba después quién tenía participación en lo bello y quién no, o qué tenía participación en lo bello y qué no. Él y sus aláteres, los platónicos. Bueno, pero si le quitamos la legitimidad a ese grupo, si salimos de esa comunidad de admiración, cualquiera puede sostener una lectura sobre un libro, por ejemplo, si tiene argumentos para hacerlo, y es tan válida como la que hace otro, incluso el mismo autor, ya en su condición de lector. Bueno, sería estúpido, y esto es un gesto filosófico claramente, que excede lo arte. Esto es filosofía del arte, no es arte en sí. No es antiarte el mingitorio en el concurso, firmado con seudónimo. Es filosofía del arte. Sería estúpido discutir acerca de su belleza o su fealdad. Es un meadero. Tanto porque están más allá de la belleza o la fealdad, como porque no son obras, sino signos de interrogación o de negación frente a las obras. El ready-made no postula un valor nuevo, es un dardo contra lo que llamamos valioso. Es crítica activa, un puntapié, una patada diríamos nosotros, contra la obra de arte sentada en un pedestal de adjetivos, ¿sí? Lo inalcanzable, la idea platónica, lo que está más allá del mundo, bueno, se cae
a partir de decir, mira, vos sos un objeto más y sos arte, pero también se puede hacer arte con la basura, con el desecho, con los hierros del ferrocarril. Hay un gran artista argentino que recorre las vías y los desechos ferroviarios y hace arte con eso. La acción crítica se despliega en dos momentos. El primero es de orden higiénico, un aseo intelectual. El ready-made es una crítica del gusto. El segundo es un ataque a la noción de obra de arte, ¿sí? Un aseo higiénico, una apertura mental, ¿sí? Porque no olvidemos esto, lo platónico se sostiene dentro de una comunidad sectaria. No pase por esta puerta quien no ha estudiado geometría, decía el discípulo oficial de Sócrates, que era el filósofo de la gente, como el Diego de la gente, que iba por los mercados, que iba por las plazas, interrogando a las personas sobre los intereses que cada uno de ellos tenía y se exponía a la agresión incluso como respuesta. Bueno, Marcel Duchamp, artista, provocador, ajedrecista de gran nivel, este dato no lo tenía, teórico del arte, claro, revoluciona la estética del siglo XX liberando los soportes, objetos del comercio, el urinario, juegos de palabras, desviaciones, alteraciones, etc., valen a partir de él como obras de arte, cargándolos o dotándolos de sentido, y exigiendo del espectador que realice la mitad del trabajo estético con su trabajo intelectual. El arte está en tu cabeza, créalo. Elogio de los individuos rebeldes, dice Duchamp. Si el arte falla, hoy en este país y aparentemente también en Francia, se debe a que no hay espíritu de rebeldía. No hay ideas nuevas que surjan de los artistas jóvenes. Estos pretenden lo mismo que sus predecesores, si bien intentando superarlos. En arte, la perfección no existe. Y siempre se produce una pausa artística cuando los artistas de un periodo determinado se contentan con reanudar el trabajo de un predecesor en el punto donde éste lo ha abandonado y con intentar proseguir lo que hacía. Sí, basta de bandas tributo, basta de repeticiones, basta de cantar sobre pistas. Hagan música, muchachos. De otro lado, cuando uno elige algo que pertenece a un periodo anterior y lo adapta a su propio trabajo, esta línea puede resultar creadora. No es nuevo el resultado, aunque sí es nuevo en la medida en que procede de una línea original. El arte viene producido por una serie de individuos que se expresan personalmente, no es una cuestión de progreso. Y por eso te decía que no me gustaba la ejemplificación de Onfray del avión y la dirigencia y todo lo demás. El arte no es una cuestión de progreso, la filosofía tampoco. El progreso no es más que una pretensión exorbitante por parte nuestra. No hay evolución, no hay progreso en el arte ni en la filosofía. Eso es para cuestiones técnicas. Bueno, y Duchamp se plantea el gusto, una costumbre. Le pregunta a alguien, para usted, ¿qué es el gusto? Y él contesta, una costumbre, la repetición de una cosa ya aceptada. Si se empieza de nuevo, varias veces alguna cosa, se convierte en el gusto. Bueno o malo es lo mismo, es siempre gusto. Es hábito, ¿sí? Es hábito, pertenencia y legitimación. Bueno, acá dejamos nuestra lectura de hoy del Antimanual. Y te traje, como te decía, un ensayo de Walter Benjamin. Vamos a sacarlo acá de la biblioteca. En realidad traje dos libritos de Benjamin. Uno con todos sus monólogos radiales. Se llama Juicio a las brujas y otras catástrofes, porque Juicio a las brujas es el más famoso de sus monólogos radiales. Acá habla, por ejemplo, de la cuestión de las estampillas, que son muy fáciles de falsificar y que en un momento valían mucho dinero. Entonces empezaron a falsificarse y a venderse como auténticas, pero eso llevó a que se descubrieran varias falsificaciones y terminaran muy mal los falsificadores. Entonces los falsificadores empezaron a desandar, a desarrollar otro negocio. En vez de vender como auténticas las falsificaciones, le ponían un sello de falsificación. Esta es una falsificación legítima, auténtica, decían, auténticamente falsificada, y la llamaban réplicas. O sea, la cuestión de la réplica de la obra de arte, que quizás no tiene ninguna diferencia con el original a simple vista, pero no vale nada, cuando el original vale una fortuna. Bueno, esto era lo que preocupaba muchísimo a Walter Benjamin, que fue el prototipo del intelectual, o el arquetipo, mejor dicho, del intelectual
no orgánico, ¿sí? De la no pertenencia, del libre pensador, que terminó suicidándose en la frontera entre Francia y España cuando las tropas nazis lo perseguían. Maravillosa la obra de Benjamin, sus tesis sobre la filosofía de la historia, pero hay otro ensayo muy famoso también, que está acá, justamente en el concepto de filosofía de la historia, y se trata de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la obra de arte original, que se vende por millones, y la reproductividad técnica? O sea, ese que está colgado en algún lado. No te digo en tu casa, porque en tu casa seguramente hay una réplica un tanto menos fiel, pero hay réplicas que son absolutamente iguales al original. ¿Y por qué no valen lo mismo? Bueno, acá te lo dice Benjamin, que empieza este ensayo. Yo voy a leer una parte porque el ensayo es bastante extenso. No es extenso, es un ensayo. Y tiene una extensión considerable como para leerlo acá, pero muy a tono como para que lo leas tranquilamente, abriéndote un vino, cambiándole el agua al mate y dedicándote a gozar de la lectura y del pensamiento. Empieza, digo, con un prólogo, con una cita, de Paul Valéry, que dice así: la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, estamos leyendo acá en Anábasis Radio Cultural en vivo, siempre en vivo. En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras bellas artes y fijados sus tipos y usos. Vamos a parar acá porque hay un problemita técnico. Ahí vamos. Y fijados sus tipos y usos, te decía. Pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que estos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo bello, ¿sí? Las bellas artes fueron instituidas por gente que vivía de manera muy diferente a como vivimos nosotros ahora y que tenía posibilidades muy distintas a las que nosotros tenemos de manipular técnicamente distintos elementos. Bueno, entonces, al haber cambiado todo eso, tiene que cambiar la idea de belleza, como dice Valeria acá, se aproximan cambios profundos en la antigua industria de lo bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada ni pensada como antaño, que no puede sustraerse a los asaltos del conocimiento científico ni a las praxis modernas. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. Ni hablemos de lo que pasa ahora, ¿no? Con esta cuestión de la inteligencia artificial y la imposibilidad de distinguir lo real de lo ficticio, y la imposibilidad de determinar cuántos filtros y cuánta edición tiene cada imagen que recibís. Por eso acá estamos haciendo la revolución del vivo. Nuestro acto de resistencia es afrontar los errores, las dificultades de pronunciación, las trabas en la lectura, los vacíos, las dificultades técnicas que puedan presentarse, volver a la vida, ni más ni menos. Salir de tanta representación agobiante, de tanto filtro y de tanta edición. Bueno, ni la materia ni el espacio ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen, por tanto, sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa el concepto mismo de arte, ¿sí? Eso es lo que aventuraba, lo que presagiaba Paul Valéry en su texto, que toma a Benjamin como epígrafe de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, cuyo prólogo dice así: cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, estaba este en sus comienzos. Marx orientaba su empeño de modo que cobrase valor de pronóstico. ¿Sí? Quería augurar, quería presagiar lo que iba a pasar. En mucho acertó, en mucho se equivocó. Se remontó hasta las relaciones fundamentales de dicha producción y los expuso de tal modo que resultara de ellas lo que en el futuro pudiera esperarse del capitalismo. Lo que no vio Marx es que el capitalismo, llegado el momento
de inminencia de su implosión, se reacomoda y ya va por su cuarta etapa, ¿no? Ya ha fetichizado el trabajo, la tierra, el dinero, ahora fetichiza la conciencia humana. Capitalismo de vigilancia. Siempre se reestructura y sigue. De tal modo que es más fácil para vos, que estás ahí, decime si no, es más fácil imaginarte el fin del mundo. Alguien aprieta un botón, todo explota, viene un meteorito, todo explota, nos vamos, se termina todo, listo, la vida llegó hasta acá. Pobrecitos o bienaventurados, quién sabe los bebés que terminan de nacer, que no tuvieron posibilidad de vivir. Y eso es más fácil de imaginarlo que el final del capitalismo. No te imaginás otra lógica de las relaciones de producción. Y es muy extraño esto, ¿no? Bueno, y resultó que no solo cabía esperar de él, o sea, del capitalismo, una explotación crecientemente agudizada de los proletarios, sino además el establecimiento de condiciones que posibilitan su propia abolición. ¿Sí? La transformación de la superestructura, que ocurre mucho más lentamente que la infraestructura, ahí nos está sonando el teléfono, están llegando mensajes al 341-5422-576, 341-5422-576, nos comunicamos en vivo, dale. En realidad vos me llamás, me mandás un mensaje, yo te contesto cuando termina el episodio, pero seguimos charlando hasta el próximo episodio o hasta la próxima entrega del ciclo. Bueno, dice Benjamin, la transformación de la superestructura, que ocurre mucho más lentamente que la de la infraestructura, ha necesitado más de medio siglo para hacer vigente en todos los campos de la cultura el cambio de las condiciones de producción. ¿En qué forma sucedió? Es algo que solo hoy puede indicarse. Pero de esas indicaciones debemos requerir determinados pronósticos. Poco corresponderán a tales requisitos las tesis sobre el arte del proletariado después de su toma de poder. Mucho menos todavía algunas sobre el de la sociedad sin clases. Más, en cambio, una tesis acerca de las tendencias evolutivas del arte bajo las actuales condiciones de producción. Su dialéctica no es menos perceptible en la superestructura que en la economía. Por eso sería un error, dice Benjamin, menospreciar su valor combativo. Dichas tesis dejan de lado una serie de conceptos heredados, como creación, genialidad, perennidad y misterio, cuya aplicación incontrolada y por el momento difícilmente controlable lleva a la elaboración del material fáctico en el sentido fascista. Los conceptos que seguidamente introducimos por vez primera en la teoría del arte se distinguen de los usuales en que resultan por completo inútiles para los fines del fascismo. Por el contrario, son utilizables para la formación de exigencias revolucionarias en la política artística. 1. La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los hombres habían hecho podía ser imitado por otros hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los maestros las hacen para difundir las obras y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias. Frente a todo ello, la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo que se impone en la historia intermitentemente a empellones muy distantes unos de otros, pero con intensidad creciente. Los griegos solo conocían dos procedimientos de reproducción técnica: fundir y acuñar. ¿Sí? Fundir y acuñar. Vamos a ver el mensaje, permiso. Anda pensando esto. Los griegos solo conocían dos procedimientos de reproducción técnica: fundir y acuñar. Bronces, terracotas y monedas eran las únicas obras artísticas que pudieron reproducir en masa. Todas las restantes eran irrepetibles y no se prestaban a reproducción técnica alguna. La xilografía hizo que por primera vez se reprodujera técnicamente el dibujo, mucho tiempo antes de que por medio de la imprenta se hiciera lo mismo con la escritura. Son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó la imprenta, esto es, la reproductibilidad técnica de la escritura. ¿Está bien? Mucho más ejemplares de una misma obra, mucho más cerca la obra de un montón más de gente, ¿no? De mucha más gente. Vamos de nuevo.
mucho más ejemplares, aunque no en la misma calidad que el original, aunque no son el original, la reproducción hace que las obras se acerquen a las personas y por lo tanto bajen su costo. Desde que los libros se escribían a mano, cuántos ejemplares de cada uno podía haber, ahora que se hacen con medios técnicos, ¿no? A partir de la imprenta y después con todo lo que siguió. El mensaje era de Facundo. Le mandamos un beso desde acá. Y sí, tiene razón. Él fue a ver la Gioconda y vio en vivo esta cuestión de que los turistas van, miran ese cuadro nada más y después se van del museo. ¿Te pasó? Contame, dale. Saludos, amor y buenos sueños para Facu. Son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó la imprenta, esto es la reproductibilidad técnica de la escritura. Pero a pesar de su importancia, no representan más que un caso especial del fenómeno que aquí consideramos a escala de historia universal. En el curso de la Edad Media se añaden a la xilografía el grabado en un cobre y el aguafuerte, así como la litografía a comienzos del siglo XIX. Con la litografía, la técnica de la reproducción alcanza un grado fundamentalmente nuevo. El procedimiento mucho más preciso, que distingue la transposición del dibujo sobre una piedra de su incisión en taco de madera o de su grabado al aguafuerte en una plancha de cobre, dio por primera vez al arte gráfico no solo la posibilidad de poner masivamente como antes sus productos en el mercado, sino además la de ponerlos en figuraciones cada día nuevas. La litografía capacitó al dibujo para acompañar, ilustrándola, la vida diaria. Comenzó entonces a ir al paso con la imprenta. ¿Qué diría Benjamin de la inteligencia artificial? Me quedé pensando esto. Pero en estos comienzos fue aventajada por la fotografía pocos decenios después de que se inventara la impresión litográfica. Viendo esto, en la década del 40 o del 30 del siglo XX, o sea, hace casi 100 años, entre 80 y 100 años, esta gente desarrollaba pensar filosófico tan aplicable hoy. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido acceso a lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Me quedo pensando en eso. Por eso un filósofo es muy distinto a un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía transmite las interpretaciones de lo que pasa según lo han pensado los filósofos. Y los filósofos son los que pueden ver lo que va a pasar, lo que advierten. Son los augurios, ¿no? Los que producen los augurios, los que interpretan los signos para para dejar por escrito un augurio, y generalmente son como Casandra, esa que tenía el don de la adivinación pero no el de la credibilidad. ¿Sabes la historia de Casandra? Apolo quería ir a la cama con ella, quería que ella le concediera sus favores. Ella en principio le dijo que sí, pero era sacerdotisa de Atenea. Entonces, como le dijo que sí, le concedió el don de adivinación, ese era el pago. Pero cuando fueron a concretar, ella dijo, no, soy sacerdotisa, esto no puedo. Entonces, sí, pero ya me cobraste, entonces te quito el don de la credibilidad. Así que Casandra andaba por ahí, por Troya. Casandra es una de las hijas de Príamo, una de las tantas hermanas de París y de Héctor. Iba por ahí diciendo lo que iba a pasar, lo que iban a hacer los griegos, cómo iba a terminar la ciudad y el mundo, pero nadie le creía. Le decían todo. Bueno, sigamos con Benjamin. Comenzó entonces a ir al paso con la imprenta, pero en estos comienzos fue aventajado por la fotografía, pocos decenios después de que se inventara la impresión litográfica. Entonces, la litografía capacitó al dibujo para acompañar, ilustrándolo a la vida diaria, y comenzó entonces a ir al paso con la imprenta, la litografía, pero en estos comienzos fue aventajada por la fotografía, pocos decenios después de que se inventara la impresión litográfica. En el proceso de reproducción plástica, la mano se descarga por primera vez de las incumbencias artísticas más importantes que en adelante van a concernir únicamente al ojo que mira por el objetivo. ¿Sí? Vamos viendo cómo se va corriendo de la mano al ojo, del creador al espectador, al admirador, al que integra la comunidad de admiración. Los chinos, dice Lyotard, tienen un axioma que manda a admirar, que manda a sostener que el verdadero artista es el que sabe admirar un jardín, no el jardinero. ¿Sí? El artista es el que sabe admirar el jardín, no el jardinero. Esto es Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo. Entonces, acá vemos cómo las posibilidades técnicas van haciendo ese corrimiento de el lugar donde estuvo estancado el arte, en la idea de lo bello, platónica, durante 25 siglos,
y que es una propiedad de la reproducción, no del objeto reproducido, por lo tanto es una creación artística, es una creación del pequeño Dios, que era el artista que participaba de ese don de la belleza, bueno, pasa a quien puede admirarlo, a quien puede conmoverse por la obra, ¿no? Pasa de la mano al ojo. El ojo es más rápido captando que la mano dibujando. Por eso se ha apresurado enormemente el proceso de la reproductividad plástica, que ya puede ir al paso con la palabra hablada. Al rodar en el estudio, el operador de cine fija las imágenes con la misma velocidad con la que el actor habla. En la litografía se escondía virtualmente el periódico ilustrado y en la fotografía el cine sonoro. La reproducción técnica del sonido fue empresa acometida a finales del siglo pasado. Esto me hace recordar al último episodio que grabamos acá, de lo mítico y lo trágico, en donde te hablaba del Mahabharata. En el Mahabharata, Vyasa, que dicta 25.000 estrofas, al dios Ganesha, ese dios con cabeza de elefante, la condición es que no se detenga en el recitado y que el otro no se detenga en la escritura. O sea, se va escribiendo al mismo tiempo que se va recitando. Esa inmediatez entre la voz y la grafía. Ya estaba en el Mahabharata, fíjate, y regresa en el cine sonoro. Aunque hay quien dice que el cine es el menos uno de las artes, porque el cine se hace en la edición, en el recorte. Otro día vamos a hablar de eso. El que sostiene esta teoría es Badiou, Alain Badiou, un filósofo marxista francés muy importante que tiene un libro que se llama Imágenes y Palabras, que es maravilloso, donde analiza películas y dice, define el cine como el menos uno de las artes. Porque ahí se concentran todas las artes, la escultura, la literatura, la pintura, todo, pero después hay una edición que recorta. La reproducción técnica del sonido fue empresa acometida a finales del siglo pasado. Todos estos esfuerzos convergentes hicieron previsible una situación que Paul Valéry caracteriza con la frase siguiente: igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas para servirnos desde lejos y por medio de una manipulación casi perceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan. Esta gente escribió esto hace 100 años o más. Hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un estándar en el que no solo comenzaba a convertir en tema propio la totalidad de la obra de arte heredada, sometiendo además su función a modificaciones hondísimas, sino que también conquistaba un puesto específico entre los procedimientos artísticos. Nada resulta más instructivo para el estudio de este estándar que referir dos manifestaciones distintas, la reproducción de la obra artística y el cine, al arte en su forma tradicional. Hablamos de Valéry, ¿no? Valéry, un gran poeta, que escribía esto hace muchísimos años. Comparar cómo llegan los servicios de agua, luz y gas a las casas, cómo llegan las imágenes. Eso eran los poetas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Vos creés que hay poetas ahora? ¿De verdad creés que hay poetas? Bueno, y este es el último puntito que vamos a leer, el 2. Dice, incluso en la reproducción mejor acabada falta algo. El aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. Pero en esa existencia singular y en ninguna otra cosa se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración. También cuentan las alteraciones que haya padecido en su estructura física a lo largo del tiempo, así como sus eventuales cambios de propietario. No podemos seguir el rastro de las primeras más que por medio de análisis físicos o químicos, o sea, esas primeras modificaciones, impracticables sobre una reproducción. El de los segundos, los cambios de propietario, es tema de una tradición cuya búsqueda ha de partir del lugar de origen de la obra. El aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. Los análisis químicos de la pátina de un bronce favorecerán que se fije si es auténtico. Correspondientemente, la comprobación de que un determinado manuscrito medieval procede de un archivo del siglo XV, favorecerá la fijación de su autenticidad. Claro, si es del siglo V no es auténtico como medieval, es auténtico como antiguo. El ámbito entero de la autenticidad se sustrae de la reproductibilidad técnica
Y desde luego que no solo la técnica. Sabes que la antigüedad se considera hasta el siglo IX. Frente a la reproducción manual, que normalmente es catalogada como falsificación, lo auténtico conserva su autoridad plena, mientras que no ocurre lo mismo frente a la reproductibilidad técnica. La razón es doble. En primer lugar, la reproducción técnica se acredita como más independiente que la manual respecto del original. En la fotografía, por ejemplo, pueden resaltar aspectos del original, accesibles únicamente a una lente manejada a propio antojo con el fin de seleccionar diversos puntos de vista, inaccesibles en cambio para el ojo humano. O con ayuda de ciertos procedimientos como la ampliación o el retardador, retendrá imágenes que se le escapan sin más a la óptica humana. Además puede poner la copia del original en situaciones inasequibles para este. Sobre todo, le posibilita salir al encuentro de su destinatario, ya sea en forma de fotografía o en la de disco. La catedral deja su emplazamiento para encontrar acogida en el estudio de un aficionado al arte. La obra coral, que fue ejecutada en una sala o al aire libre, puede escucharse en una habitación. Las circunstancias en que se ponga el producto de la reproducción técnica de una obra de arte quizá dejen intacta la consistencia de esta, pero en cualquier caso desprecian su aquí y ahora. ¿Sí? El momento en el que el arte ocurre, en el momento en que se pinta, en el momento en que se termina la escultura, en el momento en que se canta, que se escribe o se desarrolla cualquier forma artística, ¿no? Ese momento es irreproducible. Y no hablemos ahora que las cosas no llegan absolutamente editadas. Hay que retomar lo genuino. Aunque en modo alguno valga esto solo para una obra artística, sino que parejamente vale también, por ejemplo, para un paisaje que en el cine transcurre ante el espectador. Claro, el paisaje en la pintura se representa, pero no es el paisaje. Entonces, la reproducción de una obra artística no es la obra artística. Eso es lo que está queriendo desarrollar Benjamin acá. Sin embargo, el proceso aqueja en el objeto de arte una médula sensibilísima que ningún objeto natural posee en grado tan vulnerable. Es decir, nadie va a confundir una pintura con el paisaje que la hizo su objeto, pero todos pueden confundir una reproducción de una obra original. Se trata de su autenticidad. La autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que desde el origen puede transmitirse en ella, desde su duración material hasta su testificación histórica. Como esta última se funda en la primera, que a su vez se le escapa al hombre en la reproducción, por eso se tambalea en esta la testificación histórica de la cosa. Claro que solo ella, pero lo que se tambalea de tal suerte es la autoridad de la cosa. O sea, una reproducción, una réplica, no tiene autoridad de obra de arte. Por eso se tambalea la autenticidad de la obra, porque la reproducción o la réplica puede confundirse exactamente con la obra, sin embargo no es la obra. Resumiendo todas estas deficiencias en el concepto de aura, podemos decir, en la época de reproducción técnica de la obra de arte, lo que se atrofia es el aura de esta. Se atrofia el aura. El proceso es sintomático. Su significación señala por encima del ámbito artístico. ¿Viste que te traje el más barata? Bueno, el aura es un concepto indio también. Conforme a una formulación general, la reproducción técnica desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones, instala su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Había una Gioconda, la que pintó Da Vinci. Ahora hay hasta en tazas, hasta las tazas que tomás el mate cocido, ahí hay una Gioconda. Al multiplicar las reproducciones, instala su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir desde su situación respectiva al encuentro de cada destinatario. Pero esa tiene, esa Gioconda que tenés en tu taza de mate cocido tiene infinidad de filtros que empobrecen. El aura del vivo es irreproducible. Por eso esto es Anábasis, Radio Cultural en Vivo. Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad. Están además en estrecha relación con los movimientos de masa de nuestros días. Su agente más poderoso es el cine. El significado social de este no es imaginable incluso en su forma más positiva y precisamente en ella, sin este otro lado suyo destructivo, catártico, la liquidación del valor de la tradición en la herencia cultural. Este fenómeno es sobre todo perceptible en las grandes películas históricas.
Es este un terreno en el que constantemente toma posiciones. Sí, había algunos que creen que Brad Pitt peleaba en Troya. Total, todo es pasado. Y cuando Abel Gance proclamó con entusiasmo en 1927, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven harán cine. Todas las leyendas, toda la mitología y todos los mitos, todos los fundadores de religiones y todas las religiones incluso, esperan su resurrección luminosa y los héroes se apelotonan para entrar ante nuestras puertas. El cine como metáfora de la vida, como menos uno de las artes. Nos está invitando en esta cita, sin saberlo, a una liquidación general. Hasta acá llegamos, dice Benjamin. Perdemos el aura, perdemos el ser, dirían los indios, dirían la filosofía india del Mahabharata, en donde ya está esta cuestión de la voz y la grafía sin deleite, sin diferencia, diría Derrida, o sea, sin diferimiento y sin diferencias. Bueno, nosotros te dejamos pensando esto. ¿Qué podría decir hoy un tipo como Benjamin? ¿Qué podría escribir hoy un tipo como Valéry? De tanta edición, de tanto filtro, de un streamer debutando en la Liga Profesional de Fútbol, de Wanda Nara, en 1000 versiones que no se parecen en nada entre sí, y la que menos se parece a ella es la que es. En estos tiempos de simulacro, como diría otro gran filósofo que es Baudrillard, el simulacro es aquello que no es ni verdadero ni falso, no es lo que aparenta ser, pero existe como simulacro. ¿Y qué es el simulacro? Nada, o sea que existe como nada. Bueno, te dejo pensando esto. ¿Qué diría hoy esta gente? ¿No es hora ya de parar un poquito con la edición? ¿No es hora ya de afrontar la humanidad de los errores, de la detención en la lectura, de la desprolijidad técnica y volver al vivo? ¿No es hora de salir a la calle y comunicarnos? Es hora de salir a la calle. Así que te dejo acá. Cualquier cosita nos seguimos comunicando por mensajitos, porque las posibilidades técnicas son maravillosas. El Mingitorio de Ullap no era antiarte, era filosofía del arte. El arte es maravilloso. Las posibilidades técnicas que incluso facilitan el acceso al arte y al pensamiento son maravillosas. Pero todo tiene que estar al servicio del humano. Si perdemos el aura en términos benjaminianos, perdemos todo. Salud, amor y lindos sueños. Pasala lindo, dale.